está en vivo, estamos grabando el día anterior, el jueves, que es el miércoles. No, es miércoles. Hoy es miércoles, entonces, por lo tanto, pues aquí estamos con invitados de lujo, contadores de la firma, y también con mi amigo, contador, licenciado en Derecho y de las Ciencias Ocultas, José Antonio Nieto Ariza, y a mi lado mi hija, que va a estar de incógnita porque no quiere hablar, pero bueno, al final de cuentas creo que todos tenemos que compartirnos los conocimientos y obviamente también las opiniones, en el sentido de que podemos opinar. Entonces, hace unos días ya se presentó el paquete económico del 2007 y que trae puntos interesantes en el sentido de que sí va a provocar una cierta economía diferente a lo que teníamos ahorita en relación al cumplimiento de las obligaciones fiscales. Sabemos que existe en México la pequeña y la mediana, en el sentido de que todavía quedan las grandotas, ¿no? Y viene en el paquete económico un beneficio para las pymes y que obviamente está enfocado mucho y sobre todo por el día de hoy, que sale las reglas de cumplimiento de las SAS. Comentamos, son 19 articulitos y, si no mal recuerdo, 3 o 4 transitorios, pero está muy interesante. No creo que nos dé tiempo para poder pues platicar un poquito de lo que es el famoso reglamento, ¿no? Entonces vamos a irnos a los puntos que nosotros pues establecimos que son importantes de platicar, como son las pymes. Bueno, hoy en día las empresas pequeñas, de acuerdo con lo que establece el paquete económico, está en el sentido de el 50% de las empresas son pequeñas, y le llaman pequeñas en consideración a los ingresos, y los clasifica menores de 5 millones de pesos. 5 millones de pesos de ingresos, en el cual obviamente también está el parámetro de la SAS, que también son 5 millones de pesos, y le da el sentido, en el sentido de que ya no va a ir al ingreso devengado, sino que va a ir al flujo, es decir, cobrado, pagado, como lo hace la persona física con actividad empresarial. Y entonces, pues eso es un beneficio importante, ¿sí? Ahora, el cambio no va a detectar, sino que tú vas a ir como contribuyente. Se va a presentar un aviso de que, de acuerdo con los ingresos del ejercicio inmediato anterior, que no rebasaron los 5 millones de pesos, vas a estar dentro de los pymes fiscales. Vamos a llamarle pymes fiscales, ¿sí? Luego, otro punto también muy interesante, se contempla que habrá un superávit del 1% del PIB. Tenemos varios años que no tenemos superávit en la ley de ingresos. ¿Qué es un superávit? Cuando dice, yo voy a gastar 10 pesos y voy a tener ingresos de 10. Entonces, las finanzas públicas, así como discuten los ingresos, también discuten los egresos. Si hubiera un déficit, quiere decir que gastamos más de lo que cobramos, como cualquier persona, ¿ok? Y si hubiera un superávit, quiere decir que en el sentido más estricto de la Constitución nos tendrían que devolver impuestos. O tendríamos que hacer un análisis, un estudio, porque al final de cuentas los ingresos se forman también de los impuestos. ¿También de qué? De los derechos. ¿Después de qué? De los aprovechamientos. Y todos los conceptos fiscales, ¿también de qué? Pues de los préstamos, ¿sí? Entonces nos tendrían que dar una partecita de esa utilidad, porque no debe de haber utilidad.
Las aportaciones voluntarias que ahora sí van a ser deducibles, ¿sí? Es decir, yo en mi caso, yo estoy jubilado. Y por lo tanto, en teoría, yo tendría que abandonar la Afore. ¿Sí? Pero en ese sentido, yo puedo seguir aportando a mi Afore aportaciones y de las cuales son deducibles. En el sentido de que propiamente la ley no ha cambiado. No ha cambiado. Si tú llegas al día, en el mes de noviembre y tienes una base, ¿qué es lo más próximo como persona física que pudieras hacer? Haces una aportación, ¿sí? Recomendaciones de contadores, ¿sí? Haces una aportación y esa aportación es deducible. Es deducible. ¿Ok? Bueno. Luego, el tipo de crédito, tipo de cambio e inflación se estima un promedio de 18.20. Va a estar difícil que lleguemos a 18.20 porque si no mal recuerdo, hoy en la mañana amaneció en 19.50 en algunos bancos y estamos hablando de 1 peso con 30 centavos, pues es una cantidad importante, ¿no? La inflación del 3%, obviamente no hemos tenido inflaciones importantes, hemos andado en el 2, en el 3%, ¿sí? Por lo consiguiente, el precio promedio del petróleo será de $42, eso es más creíble. Hoy en la mañana amaneció, si no mal recuerdo, en 38, 39 dólares el precio del barril y se prevé 1.928 millones de barriles al día y pudiera ser, esa es la peor producción. Aquí hay algo bien importante que salió hoy en las noticias en donde se descubrieron 6 campos petroleros. Yacimientos petroleros, y en ese sentido pues está pues vamos a pensar que es una noticia alegre de acuerdo con el paquete económico. La inversión en energías alternativas, hace unos días ustedes leen o ven las noticias, hubo un parque eólico, ¿no? En Monterrey, que lo fue a inaugurar Peña Nieto, ¿no? Y hay una mayor inversión para investigación y desarrollo tecnológico. Para investigaciones se propone establecer un crédito fiscal del 30% para este tipo de inversiones. Lo que nos llamó mucho la atención aquí al licenciado contador es lo de las donatarias. Debido al aumento de las organizaciones autorizadas para recibir donativos, Hacienda propone medidas para flexibilizar el límite de ingresos provenientes de actividades distintas a su objeto social, por lo que no se causa el ISR, para lo cual se propone excluir del límite el 10% de los ingresos totales. También se propone incluir como activo susceptible de obtener donativos el apoyo al proyecto de pequeños productores agrícolas y artesanos con mayor rezago del país. Y algo muy importante es el recorte en el gasto público, que asciende a 239.700 millones, que representa el 1% más con respecto al 2016. Algunos de los órganos más golpeados es la Secretaría de Comunicaciones, la Secretaría de Turismo y la SAGAP. ¿Sí? Esto es lo que podemos platicar del paquete económico, y como razón de ser, pues entonces le toca a mi amigo Nieto. ¿Sí? A ver, amigo, empezamos. Bueno, pues vamos a hablar un poquito sobre todo la parte de las reformas que hubo en la ley del impuesto sobre la renta, y uno de los principales puntos que viene pues es sin duda la adición a un nuevo capítulo a la ley del impuesto sobre la renta que tiene que ver con las personas morales. Y este nuevo capítulo, bueno, pareciera en principio que está constituido, que está agregado para regular a las SAS, a las sociedades por acciones simplificadas, que el pasado 14 de marzo se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto por el cual se adicionaban y reformaban diversos artículos
de lo que es la Ley General de Sociedades Mercantiles, en la cual, bueno, pues se agregaba también un capítulo nuevo a esta ley que regula ahora esas sociedades unipersonales que tienen su origen por ahí en Colombia, en el cual, bueno, mediante uno de los decretos establecidos allá en Colombia por ahí del año 2007, pues empiezan a crear sociedades en las cuales están constituidas básicamente por un solo socio. En México se adopta esta medida a partir de este año y el 14 de marzo de este año se publica el decreto en donde se añade a las sociedades de acciones simplificadas o sociedades conocidas como unipersonales, se añade a la Ley General de Sociedades Mercantiles, y pareciera que hoy en día, con la publicación de este paquete económico y la propuesta de reforma a la Ley del Impuesto sobre la Renta, en donde se adiciona una regulación parecida a las sociedades unipersonales, bueno, tal parece que va dedicado exclusivamente a ese tipo de sociedades. Sin embargo, el paquete como tal o la reforma como tal, bueno, jala a todo tipo de sociedades que estén constituidas únicamente por personas físicas. Viene de la mano esto que estoy comentando porque precisamente el día de mañana entraría en vigor el decreto que se publica en el mes de marzo de este año, junto con el decreto que se acaba de publicar el día de hoy, en donde, bueno, prácticamente la Secretaría de Economía pues empieza a regular ya el sistema sobre el cual se va a dar el registro de este tipo de sociedades unipersonales. Y bien, dentro de lo que es el decreto, hablando específicamente de la Ley del Impuesto sobre la Renta, la parte de la reforma, pues nos dice que debe de ser las personas morales que estén integradas únicamente por personas físicas como primer punto de partida. Hay que recordar, si hacemos un poquito la comparación con las sociedades unipersonales, pues no quiere decir que sean sociedades de una sola persona, aunque la naturaleza es así. La propia Ley General de Sociedades Mercantiles establece que sean sociedades integradas por una o varias personas físicas. El detalle es que la naturaleza de la construcción de las sociedades que debe ser únicamente por personas físicas. También nos dice dentro del decreto que este tipo de sociedades deben de tributar en el título segundo, claro está, son personas morales, y que los ingresos en el ejercicio inmediato anterior no hayan sido mayores a los 5 millones de pesos. Si una persona se constituye una vez que entre en vigor esta reforma, que seguramente será para el 2017, puesto que es el paquete económico para el próximo año, pues las personas morales que se integran únicamente por personas físicas o las sociedades unipersonales que inicien operaciones el próximo año, que van a estimar que sus ingresos no rebasen los 5 millones de pesos, pues podrán darse de alta a través de este nuevo régimen. Importante, para las personas físicas, personas morales integradas únicamente por personas físicas, que durante el 2016 sus ingresos no rebasen los 5 millones de pesos, que sus integrantes no pertenezcan a otra persona moral, en donde tengan la administración principal de la actividad, esto es que de ellos disponga el pago de los propios dividendos, inclusive como lo establece la propia ley, van a tener, si yo reúno estos requisitos como persona moral integrado de personas físicas, yo lo que voy a tener es hasta el 31 de enero del año 2017 para presentar el aviso que voy a optar por tributar conforme a este nuevo régimen. Esto quiere decir que no en automático voy a pasar a tributar con esta nueva sociedad si es que yo reúno los requisitos, sino que por el contrario tengo que hacerle del aviso a la autoridad fiscal de que voy a optar por tributar en este nuevo régimen. El plazo que me está dando de acuerdo al decreto o al proyecto de decreto, si es que se llegara a aprobar en su contexto total, pues sería hasta el 31 de enero del próximo año. Bien, otro dato importante es que nos establece este decreto que si mis ingresos como persona moral exceden los 5 millones de pesos dentro del año, a partir del próximo ejercicio yo tendría que estar igual presentándole el aviso a la autoridad de que voy a dejar de tributar conforme a este régimen y que iniciaré a tributar ya normalmente en el título segundo como las personas morales habitualmente lo vienen haciendo. Dentro de las diferencias que van con respecto a una persona moral que tributa dentro del título segundo a este tipo de personas morales que van a tener por opción tributar conforme a este capítulo, pues oscila básicamente en la forma de determinación del impuesto. Mientras las personas morales del título segundo determinan un coeficiente de utilidad, deducen el costo de ventas
prácticamente las personas morales que se vayan opcionalmente a este título estarían trabajando en base a flujo de efectivo, ingresos efectivamente cobrados en bienes, en servicios o en efectivo, como lo sabemos ya que lo establece el artículo 17, los tipos de los ingresos. Y otro punto importante es que no van a deducir el costo de venta, sino que van a deducir la adquisición de mercancías, además de lo que son los gastos. Bien, vamos a irnos a una pequeña pausa, regresamos en un minuto.